¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Vamos a platicar con esta gran periodista, por supuesto, mi querida Marta Olivia López, a quien de entrada, por supuesto, quiero felicitar, mandarle un fuerte abrazo a ella y a todo el equipo de un 2x3, porque fueron reconocidos precisamente por uno de sus grandes trabajos periodísticos y uno de los trabajos que tienen que ver con las migrantes, con los traileros, en fin, traileros trampa para migrantes. Y de verdad, mi querida Marta Olivia, de entrada, felicitarte a ti y a todos los integrantes de tu gran equipo por hacer ese periodismo de calidad que sin duda alguna siempre hace falta y más en la actualidad. Así que de antemano te doy las gracias por estar con nosotros y muchas, pero muchas felicidades, querida, por ser una referencia para tu servidor y para muchos de los que estamos metidos en este negocio, oye. Gracias, gracias Jesús. Qué bonito recibimiento. Y sí, recibimos esto por parte de la Universidad Estatal de Arizona. Es un proyecto colaborativo y yo decía en las palabras que di por allá que es que este tipo de trabajos, porque fuimos 7 medios de 5 países y esto nos devuelve la esperanza y la fe en el periodismo como un proyecto colectivo unido por causas que hemos defendido de siempre, que es la causa de los migrantes, la causa de los derechos humanos. Entonces, gracias, gracias. Recibo con mucho afecto también para ti este mensaje y estas palabras. Oye, y hablando de periodismo, dábamos cuenta en uno de nuestros espacios de esta entrevista que dio Jocelyn Hernández, tú me corriges por favor, a Carmen Aristegui. A ella recuerdo que está señalando que manipularon sus declaraciones, que le entrevistaron sin haberle avisado que le iban a grabar y que después todo ese contenido que insiste fue editado, fue manipulado, se presentó en una denuncia, una presunta denuncia en contra de Andrés Manuel López Obrador, Américo Villarreal y Rubén Rocha por presuntos vínculos con el narcotráfico. ¿Quién está detrás de toda esta narrativa que se ha venido creando al respecto, querida Marta? Que todo parece indicar que hay un personaje pues muy conocido, ¿no? Que está manejando los hilos detrás de esta campaña. Sí, hay un personaje que se llama Francisco García Cabeza de Vaca y es un personaje que se fue huyendo del país, huyendo de Tamaulipas y que hizo malos manejos administrativos y financieros en Tamaulipas. Este señor, aprovechando su doble nacionalidad, él ha estado entregando supuestos documentos, supuestas pruebas y sobre todo su objetivo era ser primero candidato presidencial y él soñaba con ser presidente de la República. Alrededor de todos los recursos millonarios que se robó directamente del gobierno de Tamaulipas, ha construido un mensaje y un discurso para hablar y decir que Morena y que los gobernadores, como tú dices, de Sinaloa y de Tamaulipas, tienen, junto con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, tienen vínculos con el narcotráfico. Y lo cual es absurdo, sobre todo darle pie y darle espacio a un personaje que es prófugo de la justicia. Un personaje que hizo complicidades con los cárteles del crimen organizado en Tamaulipas. Y bueno, lo que está en el caso de ahora, en el caso de María del Rocío, Jocelyn Hernández Jiménez, pues el caso se cae completamente. El caso está radicado en una corte de Nueva York y en contra, pues como decimos, del expresidente y de algunos gobernadores, sobre todo porque ella ha reconocido que fue víctima de un testimonio falso y tergiversado a raíz de esta supuesta entrevista de trabajo. Y fíjate que todos estos expedientes, al igual que ella, Francisco García Cabeza de Vaca ha estado detrás de todo esto, construyendo estas denuncias sin sentido y sobre todo valiéndose y diciendo que es un fuerte operador y un fuerte testigo para el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, pues hoy más que nunca, con estas declaraciones de la exfuncionaria de bienestar en el estado de Sinaloa, pues se cae todo el caso y vamos a ver de qué manera o cómo vende su protección Francisco García Cabeza de Vaca ahora en los Estados Unidos al no tener
Al caerse el caso y ya no tener ningún argumento en contra de Morena, en contra del expresidente y en contra de los exgobernadores, Jesús. Oye, ¿en dónde aparece García Cabeza de Vaca en esta estructura narrativa? ¿En la empresa que contrata a esta Jocelyn? ¿En el manejo después de esta empresa con los comunicadores vinculados a la narrativa? ¿En dónde aparece? Mira, primero, en la empresa, hay que decirlo, en esta empresa que se llama Metra Aventur, primero, que es esta la que nace, es un esquema que ha seguido Francisco García Cabeza de Vaca también con el exdirigente del PRI, Ricardo Gamundi Rosas, y también con Horacio García Rojas. Es decir, se cobijan o se camuflajean con esta empresa supuestamente para ofrecerles trabajo. Y les dicen, queremos tu asesoría, queremos tu apoyo, dinos de qué manera podemos ligarnos con estos personajes. Es el mismo esquema que han hecho, los han grabado, los han, a cambio de supuesto trabajo, y en ese momento es cuando se descubre todo, se sabe que es la misma forma de operar. Así que con este caso, al caerse, no sabemos con qué seguirá más Francisco García Cabeza de Vaca, porque era su principal as bajo la manga, impugnar y sobre todo hablar de que Morena estaba coludido con el crimen organizado. ¿Cuál es la otra forma? La otra es estas empresas y estos periodistas que trabajaron con Francisco García Cabeza de Vaca en un lado sincronizado. Una de las quejas, sobre todo en su sexenio, es que la mayor parte de los recursos dedicados a comunicación social no se quedaban ni se distribuyeron en los medios en Tamaulipas. ¿Por qué? Pues porque hay un presupuesto específico para este tema. Sin embargo, él privilegió los medios de la Ciudad de México. En este sentido, pues sabemos, a mí no me gustaría decir nombres, pero es bien claro quiénes hacen este nado sincronizado. Todo parecían comunicados de prensa y tweets donde ellos replicaban la misma información. Y lo hemos visto, por ejemplo, en los ataques contra la presidenta Claudia Sheinbaum, en contra de Morena, en contra de Andrés Manuel López Obrador. Son exactamente los mismos personajes que replican, copian y pegan una y otra vez el mismo mensaje. Oye, en Estados me decías, a ver cómo vende ahora García Cabeza de Vaca su seguridad en Estados Unidos. ¿A quién se la vende Cabeza de Vaca? ¿A la DEA, al FBI? ¿A quién se le está vendiendo su seguridad? Mira, yo recuerdo que durante su sexenio de 2016 al 2022, él pocas veces estaba en México y pocas veces colaboraba con el gobierno de México, ya siendo presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en Tamaulipas sabíamos que si había una inauguración o una graduación del kindergarten, del jardín de niños de cualquier condado del Valle de Texas, él estaba ahí y lo anunciaba y lo publicitaba. Entonces él hablaba de que él es muy amigo de Greg Abbott, que es el gobernador de Texas, de que siempre presumían y entre estas líneas discursivas hablaban de los nexos que tenía con ese gobierno de los Estados Unidos. Incluso hubo un tiempo que se hablaba de la filtración de los expedientes de los Carmona. Recordarás estos personajes, Julio César y Sergio Carmona. Él fue asesinado en noviembre del 2021 en San Pedro Garza García. Y justamente este personaje tenía contratos millonarios con el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Por ejemplo, en temas, era una empresa constructora, una empresa que se dedicaba a la renta de pues, inmuebles y demás, y sucede que aparecía como entrega de medicamentos y cuestiones de salud que no tenían absolutamente nada que ver. Cuando rompen Sergio Carmona y Francisco García Cabeza de Vaca, estos personajes que hay que decirlos, dicen en algunas partes que financian ciertas campañas de todos los partidos para después cobrarles ya siendo gobierno. Se distancian y entonces empieza la guerra desde el 2021 entre los Carmona y García Cabeza de Vaca.
¿Qué es lo que hace ante esta situación? El exgobernador empieza a reunir un expediente y lo entrega a las autoridades estadounidenses. Allá es donde ha presumido que él tiene nexos con gente del FBI, del Departamento de Estado. Lo que sí es cierto es que está amparado en su doble nacionalidad. Y lo que sí es extraño en el caso de México es que hasta ahora no, la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Manero no lo haya procesado o no haya pedido, por ejemplo, el apoyo a la Interpol para su detención. Eso suena bastante extraño, porque hay empresarios que fueron extorsionados, hay dueños de ejidos y de ranchos en Tamaulipas, donde García Cabeza de Vaca se enriqueció y los despojó. Hasta el proceso de desafuero en el 2021-2022, la unidad de inteligencia financiera le contabilizó propiedades cercanas a 1,000 millones de pesos en ranchos ganaderos, en propiedades en el Valle de Texas, en Tamaulipas, y dices, a ver, ¿cómo puede ser alguien ganadero cuando antes de ser alcalde jamás tuvo un rancho siquiera de 5 hectáreas o de 10 hectáreas? Obviamente él se enriqueció durante el gobierno y se enriqueció en 2016, por ejemplo, compró un departamento en Coajimalpa y este departamento costaba 14 millones de pesos. Hasta ese momento se sabe que ni juntando todos sus ingresos como diputado federal, como diputado local, como alcalde y como senador, para tener un departamento de 14 millones de pesos. Entonces, desde ahí, ¿qué se ha dicho también? Que su campaña política la financió el cártel del Golfo en el 2005. Eso se ha comentado. Incluso hay un testigo protegido en los Estados Unidos que avala esta versión y que se habría apoyado también por el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, quien se encuentra todavía allá. Oye, y en este punto, ahorita que mencionabas a Cabeza de Vaca, y con toda esta discusión que se ha venido dando relacionada con Teuchitlán, recuerdo cuando tú diste a conocer una información que molestó bastante a este personaje de la aparición, tú corrígeme obviamente, de unas osamentas, de varias osamentas en el rancho de este Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que después decía que no era de él, que sí era de él, un rancho que estaba en Reynosa, si no mal recuerdo, y que nos hizo recordar toda esta discusión de el tipo de intereses que hay detrás por parte de políticos, por parte de gobernadores vinculados con estas empresas criminales a raíz de lo que, como bien dices, los señalamientos de que es el cártel del Golfo, del Noreste, en fin, las diferentes organizaciones criminales quienes financian una campaña, cuando este tipo de prácticas pues emanan de este grupo paramilitar de los Zetas, que tuvo su punto clave allá precisamente en Tamaulipas, oye. Sí, mira, en agosto del 2023, a mí me manda el colectivo Amor por los Desaparecidos, me manda un mensaje, como a varios periodistas, no soy la única, manda un mensaje y dicen, encontramos un campo de exterminio en el ejido La Retama. Cuando yo, eso fue el único mensaje y siempre lo he subrayado, es la única comunicación que ellos me hicieron llegar. Yo me voy a mi archivo y me acuerdo que el ejido La Retama, la unidad de inteligencia financiera con Santiago Nieto Castillo, había documentado que a través de prestanombres, en el proceso de desafuero, habían comprado prestanombres de García Cabeza de Vaca, ese ejido en un 80%. Entonces, para mí la lógica es, reviso en dónde está la zona del campo de exterminio y digo, esta es una propiedad de acuerdo a la unidad de inteligencia financiera, propiedad de prestanombres y de Francisco García Cabeza de Vaca. Obviamente ahí se dieron dos detalles bien importantes, Jesús. Una fue que a él en ese momento lo iban a nombrar coordinador de seguridad de la campaña de Xochitl Gálvez. Ujú. Entonces, al parecer, a partir de esta situación y a partir de todo lo mediático que se hizo esta denuncia, ya no se lo dieron. Mira, esa es una cuestión, pero no se lo dieron. El señor está prófugo en Estados Unidos, también es ilógico de la campaña. Pero no nos vamos a meter en esos detalles del PAN. Lo que fue muy raro es que este colectivo, cuya presidenta es Edith González, es una joven,
ahí se dio una situación muy extraña, que, ojo, y hablo exactamente del caso de ella. La versión que yo tengo es que personeros de Francisco García Cabeza de Vaca fueron con ella a ofrecerle dinero para que saliera en una rueda de prensa y en un comunicado a decir que eso era falso y que yo estaba falseando. Yo jamás falseé, porque yo dije siempre que el colectivo solo me había dicho eso, que mi proceso de investigación y de verificación de la información había hecho que yo revisara todo el expediente del desafuero. Entonces, fue una manera muy extraña. Yo tengo dos personas, dos fuentes que me dijeron que esta persona que sigue dirigiendo este colectivo recibió recursos de personeros de Francisco García Cabeza de Vaca. Obvio, no puedo revelar quiénes son, pero son personas de carne y hueso. Y fíjate que esa es una cuestión. Cuando pasa lo de Teuchitlán, inmediatamente este mismo colectivo y esta misma persona aparece con Ciro Gómez Leiva, aparece con Azucena Uresti, aparece con todos los periodistas y todos a los que Francisco García Cabeza de Vaca les da lana. Qué extraño. Qué extraño porque quisieron hacer pasar que en Tamaulipas había un campo de exterminio porque había 14 montículos. Montículos es un montoncito de tierra. Ojo, no desestimo lo que han hecho el resto de las personas del colectivo. Por eso me refiero a una sola. No estoy desestimando todo eso, porque incluso yo he estado, incluso en Reynosa, en ese mes entre junio y julio, recuerdo, del 23, yo estuve cubriendo cómo se encontraron ese mismo colectivo, unas fosas clandestinas con 29 cuerpos completos, en la mayoría. Y eso es extraño, porque no pasó nada, porque yo fui a pisar, a estar ahí, a revisar, a cubrir en vivo esta información y no se hizo ningún escándalo mediático ni nada. Y ahora, aprovechando esta señora Edith González, aprovechando del caso Teuchitlán, dice, acá también, en Tamaulipas también hay. Entonces, eso se me hace bastante grave, Jesús. Es la parte donde los colectivos, donde ciertos colectivos, o al menos este colectivo y esta persona, utilizan esta lucha, utilizan a sus propios familiares que andan buscando para su beneficio propio. Y yo no tengo ningún problema de decirlo porque hablo y comento lo que me consta. Sí, que como lo hemos dicho, hay manzanas podridas, tristemente, como en todo, que no van a afectar la lucha en general de los colectivos, pero que sí se dan y que sí se venden también a intereses partidistas. Así es, y revisa, o sea, yo la verdad a veces no me da el tiempo, ahorita ando un poco como de asueto de mis vacaciones, ya a partir del lunes me reincorporo, pero no he hecho un seguimiento puntual porque he estado en este asueto. Pero revisa, es nada más cuestión de googlear. Googleen ustedes Edith González, colectivo Amor por nuestros desaparecidos y verán quiénes son los que le están dando voz. Sabemos que cuando llegan a esos medios no es fácil, no cualquiera le dan la voz y no cualquiera con intereses económicos muy fuertes de por medio. Oye, y aprovechando tu expertise, que Marta, ahorita que hablamos de estos centros de adiestramiento como tal, ¿cuál era la situación de estos centros de adiestramiento en Tamaulipas, tanto en esa época de los Zetas como en la actualidad? Oye? Sí, mira, hay el primer caso que yo tengo conocimiento, a partir del año 2009 se empiezan a generalizar los hechos de violencia en Tamaulipas, a pesar de que empezaron en el 2007 con esta supuesta guerra contra el narco de Felipe Calderón, es hasta el 2009 que la violencia se generaliza. Es decir, generalmente era solamente en la frontera, en los municipios de la frontera, pero llegan hasta la capital del estado, hasta el sur y casi la mayoría de los municipios de Tamaulipas. ¿Cómo nos damos cuenta de estos campos? Con un caso que fue el de San Fernando. Ojo, recordamos que cuando se habla de San Fernando se habla de las fosas clandestinas y de los 72 migrantes. Y ese también es un subrayado. No fueron 72. Entre septiembre del 2010 a abril de 2011 fueron encontrados ahí o fueron
pues encontrados más de 300 cadáveres. Sin embargo, lo mediático, lo que se ve hacia afuera, son los 72 migrantes. Y eso me parece que también es una gran deuda histórica que se tiene con todo el resto de las personas. ¿Cómo empezamos nosotros a documentar este hecho? Que venían autobuses desde la Ciudad de México, desde el centro del país, hacia la frontera para cruzar hacia Estados Unidos. Los Zetas, a la altura de San Fernando, los bajaban, interceptaban a los choferes, los bajaban y los obligaban a estar y a trabajar para ellos, para extorsionarlos también. Entonces, ahí empezamos a hablar de campos de exterminio. Y lamentablemente, o sea, tenemos dos casos que denunció en su momento la excomisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana. Uno es el ejido La Bartolina en Matamoros, Tamaulipas, en esta carretera entre Matamoros y la playa Bagdad, se encuentra ese ejido y donde ella comentó oficialmente que se habían encontrado restos óseos por más de 1 tonelada de estos restos óseos. Después, meses después, habló de un campo de exterminio muy fuerte en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y a partir de ahí, suponemos que una censura, porque ya jamás volvió a hablar de eso y después renunció a su cargo. Mi querida Marta Olivia López, de verdad, yo te reitero mi profundo agradecimiento, mi cariño, mi amistad, mi respeto, mi admiración por la trayectoria que tienes tú y todo tu equipo. Enhorabuena, el reconocimiento y de verdad que sigan muchos más a esa gran, gran labor que realizan y que nos hayas regalado estos minutos en tus días de asueto, de vacaciones. De verdad te lo agradezco muchísimo y por supuesto que nos permitas seguir aprendiendo de ti, querida amiga. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Un abrazo para todo el equipo.